Buenas tardes. En nombre de la Corporación Ganadera Corfoga y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, le damos una cálida bienvenida a esta charla virtual. Hoy con el tema Beneficios productivos y económicos de los protocolos de sincronización en fincas de cría y doble propósito. Un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior, indicando a quién va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación como expositora de la doctora Giovanna Luconi, médica veterinaria del proyecto de inseminación artificial a tiempo fijo de Corfoga, y a mi persona, Adriana Quintana, gestora de crédito de Fundecooperación, como moderadora de esta charla. Gracias a todos y todas por acompañarnos. La agenda del día de hoy se desarrollará de la siguiente forma. Daremos inicio con un video acerca del producto de ganadería Proclima del programa Crédito a su Medida de Fundecooperación. Posteriormente, continuaremos con la exposición acerca de beneficios productivos y económicos de los protocolos de sincronización en fincas de cría y doble propósito. Después de la exposición tendremos un video de apoyo a la ganadería costarricense. Y finalmente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Seguidamente, les invito a ver el siguiente video del producto de crédito de ganadería Proclima, del cual dispone Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible para que ustedes puedan implementar todas las prácticas de adaptación al cambio climático en sus fincas. Ganadería Proclima es un producto de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su Medida. Esto tiene por objetivo la transformación de todo el sector ganadero a través de la implementación de acciones climáticas que permitan a las diferentes fincas ganaderas adaptarse a sus necesidades dentro de todo el territorio nacional. Las medidas a financiar que tenemos disponibles son la cosecha de agua, sistemas de pastos o bancos forrajeros, sistemas rotacionales para los apartos, sistemas de riego, esquemas de ensilaje, entre otras que impliquen también cualquier capital de trabajo para mejoras en la finca. Los montos de financiamiento van desde 500,000 colones hasta 30 millones de colones para los diferentes planes de inversión, del cual dependerá así la determinación del plazo de pago. Entre las opciones de garantías que tenemos se encuentran garantías hipotecarias, garantías fiduciarias, garantías mobiliarias, prendarias o bien esquemas de avales entre los que se encuentran aval fideimas y aval adaptados. Lo invitamos a conocer más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y también visitarnos en nuestras redes sociales a nombre de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Somos una mano amiga para el desarrollo. Como vimos, es un producto enfocado a las personas ganaderas para que implementen mejoras en sus fincas y puedan tener un sistema productivo más eficiente. Podemos financiar desde 500,000 colones hasta 30 millones. Brindamos esquemas de pago diferenciados, diversas modalidades de garantía como hipotecaria, prendaria, mobiliaria, fiduciaria y aval de fideimas. Ahora daremos inicio con la presentación acerca de beneficios productivos y económicos de los protocolos de sincronización en fincas de cría y doble propósito, a cargo de la doctora Giovanna Luconi. Giovanna es médico veterinaria graduada en la Universidad Nacional, además cuenta con una especialidad en reproducción bovina y se encuentra a cargo del proyecto de inseminación artificial a tiempo fijo de la Corporación Ganadera Corfoga. Adelante, Giovanna, con su exposición.
Buenas tardes. Eh, bueno, ya me presentaron, pero mi nombre es Giovanna Luconi Fortis. Yo soy la médico veterinaria encargado de el proyecto de inseminación artificial a tiempo fijo en Corfoga. Vamos a hablar un poquito acerca de esta tecnología y los beneficios que nos puede traer en las fincas. Primero que nada, vamos a hablar un poco de la situación actual, ¿verdad? A nivel mundial. Yo creo que podríamos decir que bueno, la población mundial va en un aumento exponencial, ¿verdad? También el promedio de vida va aumentando y eso quiere decir que entonces va a aumentar muchísimo, ¿verdad? Lo que es la demanda, puede inclusive aumentar al doble lo que es la demanda, aumentando entonces el consumo y la exigencia de estos consumidores, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aumentar la producción, tenemos que mejorar la calidad de nuestros productos y tenemos que disminuir la huella ambiental para mantenernos en esa competencia en el mercado, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad que todavía tenemos de que me va bien, entonces, ¿para qué hacer algo nuevo, verdad? O sea, tenemos que ubicarnos en el que somos empresarios ganaderos, ¿verdad? Ustedes son empresarios ganaderos y como empresarios siempre tienen que estar buscando lo nuevo, siempre tienen que ver cómo se pueden mantener en el mercado y que no se vayan a ver afectados por esa competencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, definitivamente tiene que haber más tecnificación, más planificación a nivel de la finca, mayor y mejor producción y más eficiencia. Esto no quiere decir necesariamente que tenemos que tener muchos más animales, ¿verdad? Sino que con lo que tenemos necesitamos sacarle el mayor provecho a eso que ya tenemos, y mejorar la calidad de nuestros productos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar la eficiencia reproductiva? Eso es un tema que pues sí se las trae porque no es tan fácil, ¿verdad? Como normalmente decimos que el objetivo debería de ser un ternero por año, ¿verdad? Cada 365 días. Sin embargo, no es tan fácil, ¿verdad? Como uno lo puede leer en los libros y lo puede ver en las charlas. Vemos que la gestación de una vaca está entre los 280 y los 290 días dependiendo de la raza. Quiere decir que entonces lo que nos viene a quedar, ¿verdad? Más o menos son 75 a 85 días para poder preñar esa vaca. Pero eso en realidad no es completamente así, sino que tenemos que restarle a eso 30 días, ¿verdad? Que tiene la vaca de recuperación para una correcta involución uterina. Y posterior a eso, normalmente todavía contamos con un anestro posparto, ¿verdad? Que puede irse inclusive hasta los 60 días o más, ¿verdad? Como hemos visto en realidad en la mayoría de fincas de nuestro país, usualmente es un anestro posparto un poco más largo. Entonces, si cumplimos con todo esto y realmente lo que tenemos son solo esos 60 días, quiere decir que nos quedan entre 15 y 25 días para que esa vaca pare y poder cumplir con ese objetivo de un ternero al año, ¿verdad? Entonces, realmente es algo complicado porque el tiempo que nos queda es muy poquito. Y si podemos ver en esta otra diapositiva, nuestras vacas llegan al inicio de las épocas de monta, la gran mayoría están en anestro. No sé si aquí puedo, de un momento para buscar aquí. ¿Ok? Entonces, vemos que la gran mayoría va a estar en un anestro posparto, ¿verdad? Vemos aquí que lo que son las primíporas y las multíparas al inicio de la monta, vamos a tener la gran mayoría en un anestro superficial. Quiere decir que no se van a poder preñar tan rápido únicamente con el toro. Y también podemos ver que lo que es la condición corporal, usualmente también la vamos a tener más baja, ¿verdad? Lo podemos ver en estos gráficos.
Entonces, uno de los métodos que podríamos utilizar para facilitar un poco llegar a esta meta, que sería tener un ternero una vez al año, es la IATF. La IATF es inseminación artificial a tiempo fijo. Esto nos permite sincronizar un grupo de vacas para que ese grupo de vacas me pueda entrar en celo a un tiempo muy similar y poderlas inseminar al mismo tiempo. Entonces eso me permite hacer un montón de cosas, me permite ordenar la finca, me permite poderlas preñar antes de que usualmente se hubieran preñado solo con el toro. Y esto lo podemos ver por acá. Entonces, algunas de las ventajas, bueno, podemos disminuir el intervalo entre partos, ¿verdad? Y lograr llegar a esa cría por año. Podemos mejorar la genética con más kilos al destete o cualquier otra característica genética que queramos mejorar, ¿verdad? En algunos casos, si hablamos de una finca de doble propósito o una lechería, también podemos hablar de que queremos mejorar producción de leche y entre otras cosas. Evitamos la detección de celo, ya que en estos casos, como las estamos sincronizando y todo es en un día y en una hora específica, entonces no necesitamos estar detectando el celo como si lo tendríamos que hacer en una inseminación artificial a celo detectado. Podemos entonces concentrar los partos también en el momento en que yo las estoy sincronizando para que a ellas las podamos inseminar al mismo tiempo. Entonces los partos se me van a concentrar en una época también, ¿verdad? En específico. Entonces yo puedo ordenar mi finca de acuerdo a lo que mejor me convenga y obviamente también de acuerdo muy relacionado a la realidad de la finca, ¿verdad? Necesitamos ver un montón de cosas que después más adelante las voy a mencionar. Pero sí necesitamos saber cuándo es que hay mejor disponibilidad de pasto, cuándo se me van a preñar más fácil las vacas, etcétera, ¿verdad? Todo eso tenemos que estarlo tomando en cuenta. Acceso a genética de alta calidad, ya que podemos seleccionar de de un montón de catálogos de semen, ¿verdad? Podemos seleccionar alguno que sea superior a lo que tenemos en ese momento en la finca. Tal vez tenemos un toro muy bueno, pero queremos mejorar alguna característica en específico, entonces tenemos una amplia selección de toros de donde podemos escoger para poder mejorar la genética que tenemos en la finca. La inseminación es en un día y una hora establecida, entonces no necesitamos que un inseminador esté constantemente yendo, ¿verdad?, a la finca, sino que simplemente se pone el día y la hora que es para que se pueda llevar a cabo el procedimiento. Y además podemos preñar animales en anestro, que esa es una parte súper importante, como vimos en las diapositivas anteriores. Ese es uno de los problemas que nos genera, digamos, en el posparto. Entonces, para que ellas se preñen solitas con el toro o inclusive con una inseminación artificial, hacerlo detectado, sí se complica bastante porque tenemos que esperar a que esa vaca empiece a ciclar nuevamente. Entonces, con este cóctel, por decirlo así, de hormonas que utilizamos, podemos entonces ayudarle a ella a que arranque nuevamente. Ahora, ¿qué necesitamos para que una IATF sea exitosa y para que la podamos incorporar en nuestras fincas? Lo primero es que tenemos que seleccionar bien las hembras que vamos a incluir en ese programa de IATF. Es muy difícil que una IATF vaya a tener un mejor resultado que lo que han tenido, por ejemplo, a nivel en el año como un toro. Ahí lo que queremos es más bien poder hacerlo todo en un periodo de tiempo más corto, de manera que nos dé mejores resultados. Entonces, la selección de hembras tiene que ser las hembras que nosotros evaluamos y que tienen las estructuras ováricas necesarias para que ellas puedan preñarse. Entonces, pueden ser hembras ciclando, pueden ser hembras en anestro superficial. Además, eso lo conversamos también con el productor, de manera que nos diga, ok, sí, esta hembra definitivamente yo quiero invertirle, es una hembra que se preña rápido, tiene pare bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, ver algunas características tanto en la parte veterinaria como en la parte también, digamos, lo que conoce el productor, ¿verdad? La historia de ese animal.
Después lo que son los registros, siempre tenemos que hacer un análisis de registros de manera que podamos ver cómo ha sido la historia de la finca hasta ese momento y poder tomar decisiones en base a eso y además poder comparar después los resultados y ver si es algo que sí nos está funcionando. El personal entrenado, sí, como les decía, la inseminación artificial a tiempo fijo sí tiene que ser en días y horas determinadas. Entonces es muy importante que el personal esté muy al tanto de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo para que todo salga de la mejor manera. El equipo adecuado, tenemos que contar pues con un tanque de nitrógeno, tenemos que contar con pistolas de inseminación, etcétera, algunos insumos también. Un programa sanitario, esto es sumamente importante, no podemos simplemente aplicar una IATF si tenemos un problema, por ejemplo, de brucela o de o algo infeccioso en la finca que nos pueda truncar un poco los resultados de la IATF. Si hacemos una inversión grande en hormonas y en el manejo de las vacas y demás, pero tenemos uno de estos problemas, nunca vamos a obtener buenos resultados. Entonces, esto es algo que sí tiene que ser muy importante que se tenga en la finca, un buen programa sanitario. Semen de calidad. Como mencionamos antes, hay una gran selección de semen ahorita en el mercado. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que tiene que ser un semen que tenga una buena fertilidad, una buena ganancia de peso o producción láctea, dependiendo de lo que se necesite. Tenemos que ver cuáles son las necesidades del mercado también y comparar un poco con la línea de negocio que tenemos en la finca. Y un toro de repaso apto. ¿Por qué necesito un toro de repaso apto? Esto es porque, sí, vamos a inseminar, pero estamos hablando de que a nivel global los porcentajes de preñez están entre el 45 y el 55% de preñez solo con la IATF. Entonces el toro lo que viene a hacer es repasar con todas aquellas que repitan celo y poder lograr un porcentaje de preñez mucho mayor. Protocolos, hay varios protocolos que podríamos mencionar dependiendo del objetivo que tengamos en la finca, de los animales que tengamos en la finca, las características de ellos, si son novillas, si son vacas, etcétera. Pero les voy a mencionar nada más un protocolo para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es que funciona. Entonces, este que les pongo acá tiene una duración de 10 días en total. Vemos que en el día 0 vamos a colocar una inyección y vamos a colocar un dispositivo intravaginal. Ese dispositivo se va a quedar puesto por una cantidad de días, dependiendo del protocolo. En este caso serían 8 días. Y este dispositivo lo que hace es ir soltando hormona lentamente, ¿verdad? De manera que entonces todos estos días va soltando hormonas y en el día 8 retiramos ese dispositivo intravaginal y colocamos de forma intramuscular una serie de hormonas. Estas hormonas también van a depender de cuál protocolo es el que vamos a utilizar en ese caso específico. Y 48 horas después aproximadamente, esto también varía un poco dependiendo de los protocolos, en este caso 48 horas después vamos a realizar ya lo que es la inseminación artificial. Ahora, ¿qué vendría a ser mejor de llevar a cabo en mi finca? ¿Una IATF, como venimos mencionando, o el servicio natural? Entonces, aquí hay algunos trabajos que nos vienen a ayudar un poco con esa pregunta. Vemos que en este trabajo lo que hicieron fue comparar 4 grupos donde se utilizaba IATF más servicio natural o solo el servicio natural. Además, en estos 2 grupos primeros hicieron como una resincronización previa al servicio natural. Aquí lo que podemos ver que es importante es que a los 10 días la preñez, en el caso de la IATF más servicio natural,
con resincronización o sin, vemos que están en un 40%, mientras que si podemos ver la última barrita, es muchísimo más superior, ¿verdad? Estas de aquí, que son de IATF más servicio natural, que solo el servicio natural. Esto a los primeros 10 días. En este gráfico podemos verlo un poquito más claro. Esta de aquí abajo sería únicamente el servicio natural. Lo vamos a lo evaluaron por 90 días. Y vemos que todas las demás, las otras 3 opciones que mezclan IATF con servicio natural, obtuvieron un porcentaje muchísimo más alto que el servicio natural solito a los 90 días, ¿verdad? Esto mucho debido a que estas hembras probablemente estaban en anestro y les estaba costando un poquito más, ¿verdad?, volver a ciclar. Este es otro ejemplo donde se comparaba solo el servicio natural con el toro. Luego tenemos la inseminación artificial a celo detectado, la inseminación artificial a tiempo fijo, más un repaso con inseminación artificial a celo detectado, y el último grupo era IATF más repaso con toro. Entonces, de estas 4, vamos a ver cómo se comportaron. Vamos a ver, esta de aquí abajo viene a ser la inseminación artificial a celo detectado. ¿Por qué vemos que a los 45 días de la estación de monta, vemos que apenas tienen un 20% de preñez aproximadamente? ¿Por qué esto es tan bajo? Porque aquí la detección de celo la estamos realizando nosotros. Y definitivamente los seres humanos no somos tan buenos para detectar celo como el toro, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver inclusive que la inseminación artificial a celo detectado es inferior a el trabajo que hace el toro solo, ¿verdad? En servicio natural, que sería esta rosadita. Ya estas de aquí arriba, vemos que esta amarilla es la inseminación, la IATF más el repaso con inseminación artificial a celo detectado. Y esta de aquí arriba es la IATF más el repaso con toro. En este caso, vemos nuevamente que el problema es la detección de celo, ¿verdad? Vemos que aquí cuando tenemos que hacer un repaso con detección de celo, ahí como que ya nos quedamos un poquito abajo en comparación al repaso con el toro, ¿verdad? Recordemos que el toro, eso es lo que hace normalmente, ¿verdad? Todos los días, él está viendo a ver cuál hembra entra en celo para poder preñarla. Entonces, definitivamente él siempre va a ser mejor que nosotros en detección de celo. Esto lo que nos ayuda es arrancarlas a ella a que puedan quedar preñadas a pesar de que estén en anestro. Pero el toro por excelencia siempre va a ser el mejor en lo que es detección de celo. Ahora, antes de ver algunas experiencias de IATF en fincas de Costa Rica, vamos a hablar un poquito de lo que son los costos. Bueno, ustedes conocen en cada una de sus fincas cuáles son los costos de producción como tal, ¿verdad? Lo que es la alimentación, si tienen algún tipo de maquinaria, la mano de obra, si tienen programas sanitarios y palpaciones, visitas veterinarias, etcétera. Entonces ya eso es un costo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y en este cuadro, más o menos lo que estoy anotando acá es lo que costaría aproximadamente por vaca sincronizada. Entonces, vemos que lo que son los materiales, ahí más que todo son las hormonas, lo que estoy incluyendo, están entre 7.500 y 8.500 colones por vaca. Acaban de subir un poquito, entonces puede que ese número no esté tan exacto. La mano de obra, si hablamos de que el día de trabajo en veterinario ronda los 150.000 colones, dependiendo de la cantidad de animales que tengamos, podría ser medio día o un día completo. Las pajillas de semen, hay de todos los precios, pero podríamos hablar de un promedio de 10.000 colones para una pajilla de un semen bueno. Y eso nos daría un aproximado de 25.000 colones por vaca sincronizada, inseminada, ¿verdad? Si a eso le agregamos que tenemos que comprar un tanque, pues entonces sí tendríamos que agregarle un valor un poquito más alto, ¿verdad? 350, 450.000 colones un tanque.
Pero eso lo que se hace en muchos casos es que se comparte un tanque entre varios productores, ya sea en una cámara o algo así, para que salga un poquito más económico, además de que eso es una inversión de una vez por muchos años, porque realmente los tanques duran bastantes años. Ahora, antes de hacer un análisis de lo que nos costaría entonces en un hato esta tecnología, deberíamos de hablar también de que la pérdida por un día abierto en una lechería especializada es este dato, porque no tenemos datos todavía en carne y cría, es de 4.000 colones. Probablemente en carne y cría estaríamos hablando de la mitad, probablemente unos 2.000 colones. Entonces, eso quiere decir que con este dato, ¿verdad? En una lechería, reducir 6 días abiertos ya pagaría en sí la IATF. Entonces, si lo vemos acá, digamos que tenemos un hato de 20 vacas, esas son las vacas que vamos a sincronizar. Hablamos que las hormonas por cada vaca salen en 8.500 colones. Esta mano de obra lo que hice fue que dividí medio día de trabajo entre las 20 vacas para ver cuánto me salía por vaca la mano de obra. El semen que sale como en 10.000 colones y eso me dice que todo saldría por vaca en 22.250. Quiere decir que el total entonces para esas vacas, para lo que son las hormonas y el semen y la mano de obra, me salen aproximadamente $500,000 de colones. Ahora, tomando en cuenta que el costo por vaca son de 22.250 aproximadamente, digamos que es una vaca que usualmente se me abre 30 días o más, ¿verdad? Hablamos de que entonces podríamos estar perdiendo con esa vaca entre 60 a 120.000 colones por mes abierto. Entonces, si nosotros pudiéramos meter esta tecnología en la finca, pues definitivamente sí podríamos estarle sacando muchísimo provecho en este sentido, ¿verdad? Además, una cosa que había olvidado mencionar es que no solo nos va a ayudar a la parte de disminuir el intervalo entre partos, porque las podemos preñar antes, sino que también en las novillas, que es un problema que hemos estado viendo mucho en algunas fincas. Las novillas usualmente en Costa Rica se empiezan a preñar un poquito más tarde, ya mucho después de los 2 años. Entonces, con esta tecnología podemos empezar a preñarlas a partir de los 18 meses, inclusive en países como Brasil o Argentina están preñándolas mucho antes también, porque ya están llegando a un peso adecuado y a un desarrollo adecuado mucho antes que los 18 meses. Entonces, eso es otra ventaja que tenemos con esta tecnología. Ok, entonces vamos a ver una experiencia en ganado de cría. Esto fue en Playa San Miguel, es una playa, es una zona bastante complicada en cuanto a clima y demás. Los dueños de esta finca lo que quisieron fue hacer una selección muy fuerte, ¿verdad?, de hembras. Entonces, lo que ellos decidieron fue que ellos querían hacer una IATF y hacer un solo repaso con toro, y lo que no se preñara de esos 2 servicios lo iban a descartar, porque lo que les interesaba era únicamente que se quedaran las que se preñaban bien rápido. Entonces vemos que para el 8 de junio se hizo la IATF, el toro ingresó el 20 de junio, luego lo quitamos el 8 de julio, quiere decir que con el toro estuvieron 46 días. Y el diagnóstico de preñez se realizó a los 67 días posteriores a la IATF. Aquí tenemos este espacio entre la IATF y el ingreso del toro, básicamente para que el día que hagamos el diagnóstico de preñez podamos diferenciar cuáles son preñeces del toro y cuáles son preñeces de la IATF. Entonces, aquí vemos que eran 71 vacas que estaban amamantando, de las cuales 37 me quedaron preñadas por la inseminación. Entonces tenemos un 52% que se me preñó solo por IATF. Luego tenemos 18 vacas que quedaron preñadas por el toro, fueron un 25.4%. Y en total, el número global fueron 55 hembras preñadas, que representa un 77.5%. Esto
básicamente en 2 meses, ¿verdad? Logramos estos números. Luego vemos, en cuanto a doble propósito, esto fue una experiencia en la ERS del doctor Daniel Carballo. Vamos a ver cuál era la situación en el 2016 de este acto. Tenían muchos días abiertos, 165 días abiertos era el promedio en ese momento. Teníamos una mala proporción de vacas lactantes respecto al total del acto, ¿verdad? Estaban 32 vacas lactantes de 65 vacas en ese momento. No se producían la cantidad de reemplazos necesarios, tenían que estar agarrando del hato de carne para reemplazar en el hato de leche. Los días en lactancia eran muy elevados, entonces realmente no teníamos, en el momento en que llegan al pico de lactancia, bajan y se quedaban ahí en un nivel muy bajo por tener tantos días de lactancia. Y vemos aquí que la producción estaba en 6.5 litros. Entonces, ¿cuál fue la propuesta del doctor en este caso? Se propuso entonces hacer IATF, descartar las vacas repetidoras con problemas patológicos tipo mastitis, cojeras, etcétera, y decidieron homogenizar un poco también el hato inseminando con una sola raza. Entonces, 4 años después, ¿qué fue lo que sucedió? Y son 4 años porque realmente esto no tiene resultados de la noche a la mañana, sino que es un proceso en el que tenemos que meter a la finca. Entonces, 4 años después, ¿cuál es la situación en esta finca? Vemos que entonces vacas lecheras ya no hay 65, tenemos 70 en ese momento. Las vacas en lactancia son 55 de un total de 70, muchísimo mejor que el anterior, que era 32 vacas en lactancia de 65 en total. Ahora sí tenemos novillas para reposición suficientes, solo para el hato lechero. El promedio de producción de leche me aumentó 3 litros en estos años y además los días abiertos, vean lo que disminuyó de 165 a 108 días abiertos en las vacas. ¿Esto qué es lo que nos genera? Nos genera un aumento de rentabilidad. ¿En qué sentido? Aumenta la cantidad de vacas en producción, disminuyen las vacas secas, mejora muchísimo más el promedio de días en lactancia, ya no las tenemos en periodos muy prolongados. Tenemos un menor descarte de vacas porque no se me preñan y tenemos un aumento en total en el hato, ¿verdad?, de vacas. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos afectan en los resultados de la IATF? La IATF, a pesar de que tiene tantísimos beneficios, también hay muchos factores que nos pueden afectar en los resultados. Entonces, no es una receta, no es una pomada canaria que nos vaya a ayudar contra todos los males, sino que sí tenemos que tener cumplir con ciertas cosas para poder asegurar los mejores resultados posibles. Entonces, en cuanto a los animales, necesitamos que estén en un estado fisiológico adecuado. Como les decía, es importante una palpación para poder determinar si esos animales realmente podrían entrar en una IATF. El estado nutricional, lo que es la condición corporal, por más que le metan todas las hormonas y el mejor inseminador del mundo y todo, si es una vaca que está muy flaca, ella no se va a preñar. Entonces sí necesitamos mantener el estado nutricional al tope para poder lograr el mejor resultado posible. El semen, lo que es el semen, todo lo que es el manejo como tal del semen, que lo vamos a mencionar, bueno, lo voy a mencionar de este lado, pero es muy importante que el manejo del semen, desde el momento en que se extrae del toro hasta el momento en que llega a la finca donde se va a inseminar, sea un manejo perfecto, ¿verdad? Que la cadena de frío no se pierda en ningún momento, que el manejo del semen a la hora de descongelar sea el adecuado, con las temperaturas adecuadas, que todo se haga de la mejor manera para que el semen no nos vaya a afectar en los resultados.
lo que son las instalaciones. Esto es más que todo para, tanto para el animal como para el operario, que no sean instalaciones que nos vayan a causar algún accidente o algo así, ¿verdad? Que sea lo menos estresante posible para los animales. Tenemos que poder manejarlos sin necesidad de estar golpeando o con mucho chuzo eléctrico o ese tipo de cosas, porque estas cosas lo que nos van a hacer es estresar al animal y nos van a disminuir el porcentaje de preñez. El cumplimiento de los tiempos planteados en protocolo, esa parte, como les mencioné en algún momento, todo tiene que ser en un día y una hora determinado para que realmente esto nos funcione. Realmente son demasiados estudios los que se han hecho con diferentes tiempos, diferentes dosis, etcétera, y hay que cumplir muy bien con todo eso que ya está determinado. El manejo del semen, como les mencionaba, y los registros. Los registros siempre tienen que estar, ojalá lo más completos posibles, pero por lo menos que estén todo el ganado identificado y que tengamos en los registros los resultados de las palpaciones, todo lo que son los partos, los nacimientos, abortos, tener toda esa información para que nos ayude a poder tomar decisiones. Y ya más o menos lo que yo quería que se lleven para la casa con esta charla es que, bueno, la IATF es la biotecnología reproductiva más utilizada en el campo actualmente. No hay que tenerle miedo. La IATF, a pesar de que tiene todas estas variables, ¿verdad? Realmente es una herramienta sumamente útil, es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a ordenar la finca, a poder tener los partos cuando realmente me sirve que sean, tanto por la naturaleza del animal como por la línea de negocio que yo tenga. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo, hay que investigar, hay que empaparse de este tema para poder incorporarlo en nuestras fincas. La IATF tiene múltiples beneficios, pero no es la cura de todos los males. Entonces, lo que les decía ahora, realmente si no tenemos ciertas cosas en la finca, esto no nos va a funcionar. Entonces, tenemos que estar preparados en el sentido de la sanidad, por ejemplo, de la finca. No podemos pensar que, es que todas las vacas me abortan, entonces voy a poner IATF a ver qué pasa. Van a seguir abortando si no resolvemos ese problema. Entonces, todo lo que es sanidad, nutrición, el manejo del ganado como tal, todo esto tiene que resolverse previo a meterse ya en una inversión como es esta tecnología. La IATF no es una receta de cocina. Como les mencioné, hay un montón de protocolos diferentes que se utilizan dependiendo del tipo de animal que tenemos. Muchas veces también dependiendo de la raza va a cambiar las dosis o los días en que tenemos que hacer las cosas. También si es una novilla, si es una vaca. Entonces, y dependiendo también del objetivo que tengamos en ese momento, hay diferentes protocolos. Entonces, siempre es importante que se haga de la mano de un profesional que nos guíe un poco, ¿verdad? De cuál sería el protocolo que más nos conviene realizar en ese momento. Y el orden, los registros, el personal y un plan estratégico son vitales para tener éxito. Como les decía, como empresarios ganaderos, ustedes tienen que tener un plan de finca, un plan estratégico donde ustedes sepan exactamente cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que ustedes tienen, a dónde quieren llegar, para, dependiendo de eso, saber exactamente cómo lo vamos a hacer, por cuáles medios y cuánto podemos invertir. Entonces, esta parte creo que es de las partes más importantes en cuanto a realmente tener un orden y poder seguir ese camino para poder llegar a los objetivos que buscamos. Entonces, pues con esta ya terminamos. Les agradezco muchísimo su atención. Ahorita vamos a pasar con la compañera de Cooperación. Si ustedes tienen alguna pregunta, más adelante la pueden hacer, pueden escribir ahí en el chat también. Y ahí les queda mi contacto en caso de que necesiten algo, con muchísimo gusto. Buenas tardes.
Muchas gracias por tan completa exposición. Les recuerdo a la audiencia que pueden hacer sus consultas a través de la sección de preguntas y respuestas o bien a través del chat indicando a quién va dirigida su consulta. Seguidamente les invito a ver el video de apoyo a la ganadería costarricense. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Perfecto. Ahora daremos un espacio para responder las preguntas de la audiencia. Trataremos de responder todas. En dado caso de no ser así, los compañeros de Corfoga estarán subiendo un repositorio de preguntas en su página web. También les recordamos que de parte de Fundecooperación, si tienen consultas sobre nuestro programa de financiamiento, les aclaramos con todo gusto. Le damos la palabra a nuestra compañera de Corfoga que nos va a apoyar con la lectura de las consultas. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Priscila Coto Acuña. Yo soy funcionaria de la Corporación Ganadera. La única preguntita que estoy viendo en este momento es de Suset Asofeifa, que, bueno, felicita a la doctora Luconi por la charla y pregunta qué tan importantes son el uso de las vitaminas con selenio y vitamina E previo al laboratorio de inseminación artificial. Sí, claro, doña Suset, con mucho gusto. Bueno, sí, los multivitamínicos los podemos usar. De hecho, sí me he leído un par de trabajos interesantes acerca de la aplicación de estos productos previo o en el día que se inicia el protocolo de sincronización y sí ha demostrado una mejoría en los diagnósticos de preñez. Sin embargo, sí es importante que estos animales tengan una condición corporal adecuada, ¿verdad? En el momento en que tratamos de que estos multivitamínicos vengan a, ¿cuál es la palabra? Como a ayudarnos en el sentido de que las vacas mías no están en una buena condición corporal, están demasiado flacas y entonces queremos venir y ponerles ese multivitamínico para ver si con eso nos ayudan, en ese caso no nos va a funcionar. Sí tenemos que tener muy claro que la condición corporal es clave y de acuerdo, además de tener una buena condición, si ponemos un multivitamínico con selenio y vitaminas, sí nos podría mejorar un poco los números. Perfecto, la siguiente pregunta era que si la charla va a quedar grabada. Sí, la charla queda grabada, se les estará compartiendo el link con la grabación posteriormente. La otra pregunta también es para la doctora. Dice Guillermo Rodríguez que cuál es el apoyo de Corfoga hacia el productor en la implementación de estas metodologías.
Claro, en este momento el proyecto de inseminación artificial a tiempo fijo este, se maneja, bueno, hay un número fijo de fincas, ¿verdad? Que estamos manejando, pero sí se trabaja en todo el país. Lo que estamos tratando de hacer es implementar esta tecnología en diferentes fincas, siempre que tengan algunos requisitos. Por ejemplo, sí pedimos que todo el ganado esté identificado, que hayan registros, que hayan instalaciones adecuadas. No tiene que ser unas instalaciones demasiado ostentosas, pero digamos, sí esperamos que por lo menos sea una manga adecuada donde podamos evaluar los animales. Y de acuerdo a eso, vamos montando entonces lo que es el plan de finca, cuándo sería bueno poder iniciar la sincronización y demás. Y le damos seguimiento, ¿verdad? De aquí hasta el 2024, que es cuando termina el proyecto. Ahora, lo que son los insumos y demás, las hormonas y el semen van por cuenta del productor. Nosotros lo que damos es más que todo como una asesoría para que ustedes puedan ver los beneficios de esta tecnología en cada una de sus fincas. Sí tenemos lo que es el tanque, entonces ese es un gasto que no tendría que ser el productor, así como su respectivo nitrógeno. Y los insumos para el día de la inseminación, como son las pistolas, las fundas, etcétera, todo eso también lo proporcionamos nosotros. No sé si eso contesta la pregunta. Bueno, vamos a ver si Oiger nos vuelve a hacer una consulta al respecto. Huawei P20, que no sé quién es, dice que, bueno, no, mentira, antes de él hay otra pregunta de Oscar Mario Gutiérrez que dice que si hay algún beneficio si utiliza el DESTET temporal 24 horas antes y 24 horas después de realizar la inseminación. Sí se han visto beneficios realizando un destete temporal. Sin embargo, también depende mucho del protocolo que vayamos a utilizar, porque hay ciertos protocolos donde no es necesario. Entonces, sí habría como que analizar el protocolo que se tiene que utilizar en tu finca y de acuerdo a eso ver si es necesario hacer ese destete o no. Gracias. Y ahora sí vienen las dos preguntitas de Huawei P20. Una dice que si hay un límite o peso recomendado para realizar la práctica y si es diferente para doble propósito o jersey. Sí, bueno, se habla de que sí tienen que tener, más que todo en novillas, se habla de que deberían de pesar por ahí de unos 300 kilos aproximadamente, que es básicamente en el momento en que ya estén suficientemente desarrolladas para poder aplicar esta tecnología. Si es diferente para doble propósito o jersey. Lo que cambia un poco es los momentos en los que se van a realizar estas sincronizaciones. Entonces, por eso les decía que con cada finca hay que ver exactamente cuáles son las características de esa finca en particular, de acuerdo a el clima, a los animales que tiene, etcétera, para poder ver exactamente cómo podríamos, o sea, cuál protocolo podríamos utilizar. Pero sí hay diferencias en cuanto, más que todo en cuanto a tiempo. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Brian Varela y pregunta si se trata de preñar en anestro con la inseminación artificial, que si les puede traer alguna consecuencia. No, realmente no se han reportado consecuencias negativas, digamos, en cuanto a lo que es una IATF en hembras en anestro. Más bien es
es algo muy positivo que las podamos preñar todavía cuando están en anestro. Importante que sí, lo ideal es que estén en un anestro superficial y no profundo. Es decir, que yo necesito que los ovarios de esa vaca sí tengan un folículo de cierto tamaño. Se habla de aproximadamente 8 milímetros en adelante. Entonces, sí necesito que hayan ciertas estructuras en los ovarios de cierto tamaño para tener una mayor posibilidad de que esa hembra se vaya a preñar. Ahora, claramente es mucho más fácil que se me vaya a preñar una hembra que ya está ciclando a una hembra que esté en anestro. Sin embargo, por este cóctel, digamos, de hormonas que les he mencionado, logramos que esa vaca, aunque esté en anestro, se nos pueda preñar. Eh, y, y sí, más bien eso es algo súper positivo. La siguiente pregunta es igualmente de Olger, que habíamos respondido un poco antes, y él dice que su pregunta era que él en su lechería especializada puede utilizar únicamente inseminación a tiempo fijo, la primera vez y de repaso. Eh, ok, él quiere en lugar de toro. Sí, no hay ningún problema. Usted puede realizar una IATF y luego hacer una resincronización para hacer ese repaso con otra IATF. Eso no es ningún problema, sí se puede realizar. La siguiente pregunta es de Guillermo Rodríguez. Dice que si esa colaboración de Corfoga se coordina por las agencias de extensión del MAC, asociaciones de ganaderos o directamente por medio de la corporación. Si un productor por su cuenta está desarrollando un proyecto que se puede realizar, si se puede realizar una evaluación con propuestas de mejora. Claro, don Guillermo. En este caso sí hemos estado trabajando con varias cámaras y asociaciones de ganaderos. Entonces, esa es una opción que podrían acercarse a estas cámaras o pueden llamar directamente a Corfoga, ya sea el número que les había puesto yo por ahí, o al directo a las oficinas de Corfoga. Ahora, si ya usted está desarrollando un proyecto y lo que quiere es que lo visitemos para ver cómo está yendo y poder darle mayores recomendaciones, eso lo podríamos hacer por medio del proyecto de evaluación de hembras de mi compañero Cristian Aguilar. De igual manera pueden contactar conmigo y cualquier cosa, si fuera algo con él o si fuera conmigo, ahí lo podemos ver y, y podemos planear la visita sin ningún problema. Gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Rojas y lo que consulta es que si después del parto, ¿cuántos días se les puede comenzar a sincronizar? En este caso, él se está refiriendo a ganado de cría. Claro, serían 45 días posparto. Usualmente lo que se recomienda es que a los 45 días posparto se haga una evaluación por medio de palpación y vemos si ya esas vacas están preparadas para poder realizar el procedimiento. Entonces ya se podría iniciar sin ningún problema. Perfecto. La otra consulta es igual de Huawei P20 y consulta que qué tan recomendado es en la primera vez de preñez. He escuchado que lo ideal es con todo primero y luego seguir realizando. Pues creo que no hay un ideal como tal. Realmente lo que nos funciona de la IATF para hacerlo primero es porque vamos a lograr preñar esas novillas mucho antes que si el toro se queda esperando a que esas novillas entren en celo, ¿verdad? Que ese es el tema que tenemos en Costa Rica actualmente, que las novillas nos están empezando a ciclar ya muchas veces después de los 2 años. Entonces, si con esto logramos poder adelantar eso, pues realmente creo que eso sería mucho más positivo. Y la última consulta es de un anónimo y dice que, ok, si se trata de mejorar la genética del ganado, ¿por qué no se incrementa el valor del ganado? Ya que en la subasta a ellos solo les importa el color, no la calidad, y creo que el productor no invierte en su ganado por eso.
Bueno, creo que esto es más un tema como de subasta. Sin embargo, a ver, la genética no se trata solo no se trata de mejorar la genética solo para poder vender a un mejor precio en subasta. Esto nos va a ayudar en muchas otras cosas. Por ejemplo, yo podría perfectamente, si yo veo que mi ganado está mejorando mucho, entonces tal vez más bien me conviene más poder vender directo de la finca que ir a una subasta, por poner un ejemplo. Em, Tal vez lo que yo tengo es un doble propósito y me sirve que ese hato mejore en el sentido de que voy a poder obtener más kilos de leche en ordeños. Este, puede ayudarme a ordenar la finca. Entonces, si yo lo que quiero es tener cierto flujo de caja en diferentes momentos del año, tal vez lo puedo lograr con la ayuda de una IATF. En fin, hay un montón de cosas por las que lo utilizaríamos, además de simplemente el valor del animal, ¿verdad? Como tal. Entonces creo que ahí, bueno, ahí hay muchísima tela que cortar, pues, con ese tema sí nos podríamos quedar hablando por horas, pero sí no sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias, doctora. Esas son las preguntas que teníamos para el día de hoy, de momento. Perfecto. Entonces, bueno, ahí hay algo más. Ah, sí, acaba de aparecer. Jorge Rojas, ¿qué edad y peso es el recomendable para que las novillas empiecen el ciclo reproductor? Sí, esto, bueno, lo que es el peso depende mucho de la raza del animal, pero si hablamos, digamos, como de un promedio de unos 300 kilos aproximadamente. Y en cuanto a edad, realmente no es tanto la edad, es más el peso y el desarrollo del animal como tal. No puede ser un animal muy pequeño. En Costa Rica y en el proyecto de IATF de Corfoga trabajamos con animales de 18 meses para arriba. Sin embargo, creo que en algún momento lo mencioné en la charla, en países como Argentina o Brasil ya se está trabajando con novillas de 14, de 15 meses, que sí logran llegar a un peso adecuado y a un desarrollo adecuado a la hora de la palpación. Entonces, más que todo sería eh, más el desarrollo del animal que la edad. Ujú. Gracias, doctora. Eso sería. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, con esto llegamos al final de esta charla. En nombre de Corfoga y Fundecooperación, les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde podrán encontrar información de nuestros proyectos, así como de crédito a su medida y la grabación de esta charla virtual. Buenas tardes.